Hola Claudia, Claudita, muy kawaii. bienvenida. No la estamos escuchando. Ahí Ahí sí. sí, muy kawaii Claudia, buenos días. Gracias. ¿Cómo están? Bien, Bien, contentos, bien. felices de tenerte Bien. acá. No, Claudia. muchas gracias a ustedes por tenerme a mí. Sí, no, es un honor tenerte, Claudita, y pucha, desde la vereda femenina, felicitarte por atreverte, por querer estar aquí con nosotros y por sumar y no restar y poder deleitarnos con tu charla que se viene infartante. Oye, pero para los que no conocen a Claudia, Sí, Claudia es cientista política, wow. pero hizo una maestría de computación, ¿o no? Sí, Estoy en lo cierto. exacto. Y ahora está haciendo un doctorado. Sí, un doctorado en informática en ingeniería de requerimientos para sistemas blockchain, así bien específico. Muy Wow. específico. Y además de Sí. todo, eh, dice que no al café. Chuta. Por ahí me enteré que tampoco dice que no a la Pepsi. Exacto. Y que su lenguaje favorito es el CSS. Ahora, Claudia, eh, ¿cómo llegáis de ser censista política a la informática, al blockchain, a la gobernanza de datos? ¿Cómo hay esa transición que es muy extraña? Sí, la verdad es que como que siempre fui media geek y nerd, quienes me conocen hace años saben que jugaba demasiado tal vez videojuegos y siempre me gustaba la informática, como cosas muy ridículas que me di cuenta este año es que sabía usar CSS y HTML porque usaba Neopets, pero nunca supe que era como HTML y CSS. Y sí, como súper ridículo, como la gamificación, ¿cierto? Claro. Y me gustó mucho la seguridad en ciencia política. Y me gustaba la ciberseguridad. De hecho, estaba viendo la charla de antes porque mi tesis de pregrado fue de fuentes abiertas, de inteligencia de fuente abierta. Estaba viendo a Y ahí un Carlos. profe me dijo, ¿sabéis qué? Tenéis mano para programar, para tecnología, ándate a ciber, no seáis tonta, dale, arriesgate. Y así fue. Onda, dije, ya, pues agarré las maletas, me vine a una maestría en computación en Irlanda, con todo lo que eso conllevaba, que era los Mira. profesores me dijeron, tenéis que Ok. estudiar más, vaya, te va a costar más. Y aquí estoy, pero fue más que todo porque me gustaba el tema de la seguridad, como de ciberseguridad, está mucho el tema de terrorismo, de narco, entonces partió como por inteligencia y creo que por inteligencia hubo como un curso natural en ir a ciber, ¿sabes? Así fue como en la transición. Qué bueno, Claudia. La verdad que, bueno, cuando iniciamos este camino de Lockdown, Eli, yo tenía un mente a un par de personas. Fui a hablar con una y me dijo que no, que por temas de tiempo, y se entiende, es la agenda, por supuesto. Pero al tiro fui a buscar a la Claudia. Oye, Le conté un poco la filosofía y dijo, voy. yo no conocía a la Claudia y estaba realmente, quería conocerte, de Está ahí verdad, expectante. de verdad, así como que esperaba este momento y he quedado impresionada con tu historia. Qué potente y que ojalá que muchas mujeres que te estén escuchando y que sientan esta llamado, digámosle, o curiosidad por entrar a este mundo lo hagan, porque son todas bienvenidas y hacemos falta. De verdad que somos pocas las que estamos y que nos atrevemos y las que realmente estamos en donde las papas queman, como Por diría, supuesto. ¿cierto? Sí. Igual me gustaría que la Claudia nos aclarara un poco ese debate que siempre ella plantea de no a las votaciones electrónicas. Espero que lo podamos tocar en algún momento. Sí, sí, Claudia. Claudia, Sí. cuéntanos un poquito de qué va a tratar tu charla. Uh-huh. Mira, mi charla, como yo tengo un perfil bien interdisciplinario, a mí me gusta juntar un poco todo. Como venía diciendo Jota antes, la seguridad no es solamente la tecnología, es mucho más, desde el diseño hasta el humano, ¿cierto? Cierto. Entonces yo voy a tocar un poco lo que es como la protección de datos, desde lo que es la protección de datos y cómo nace, después un poco lo que es la ingeniería de software, que es lo que yo me dedico a la exigencia, y después blockchain, cómo se unen estos dos mundos, ¿cierto? De la ingeniería de software, las exigencias con la protección de datos, y un poco como cuáles son las vulnerabilidades de blockchain, por qué blockchain es tan difícil de trabajar con, con datos personales, y qué podemos hacer o cómo lo podemos envisionar a futuro, cómo va a avanzar esta área, ¿cierto? Wow. Bien. Tremendo. Bueno, Bueno, no te quitamos más no tiempo, se diga más. Claudita. Vaya nomás. Adelante con su charla. Bienvenido al público. No se pierdan esta oportunidad de escuchar a la Claudita que tiene ahí, que está dentro de su cohete espacial que parta. Así que un Se le da un aplauso. aplauso. Ya, chao. Bienvenida al Lockdown y adelante. El escenario es suyo. Juegue. Puedo compartir pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, ya.
todo bien. Bueno, ya me presenté, así que no me vuelvo a presentar porque es un poco aburrido. Lo que sí voy a hacer el disclaimer es de lo que no es esta charla, es yo no voy a hablar de inversión en Bitcoin o de inversión de criptomoneda, no voy a hablar de IPO, ni de la economía de blockchain, porque no es mi área de interés, ni tampoco tengo el tiempo para poder hablar de tanta cosa, porque de protección de datos a economía, a criptografía hay como 3 kilómetros de distancia, ¿cierto? Entonces, un poco para partir, ¿qué es la privacidad y qué es la protección de datos? Lo que es la privacidad es un concepto gigante que viene desde hace varios siglos. A mí me gusta remontarme a lo que yo hablo en la antigua Grecia, con Aristóteles, que hace una distinción entre lo que es la vida pública y la vida privada. Y la vida privada vendría a ser más esta área como de privacidad, ¿cierto? Y desde Aristóteles hacia adelante, muchísimos filósofos hablan del tema, desde Locke, Mill, por ahí Heidegger habla que la vida privada de alguien verdaderamente puede ser esa persona, y Arendt después se lo discute, etc. Pero en definición, o sea, en conclusión, hay un montón de definiciones de lo que es la privacidad y es una discusión que llevamos siglos de siglos. Pero la primera definición que tenemos tal cual como de privacidad en una forma más bien legal, eso sí que es como más de protección de datos, es Warren y Brandeis, con el right to be left alone, que viene a ser en español el derecho a ser dejado solo, en 1890 en Estados Unidos. Estas dos personas eran dos abogados, uno de ellos terminó estando en la Corte Suprema estadounidense, y la idea del right to be left alone es que yo tengo el derecho a que me dejen solo, ¿cierto? Yo tener mi propia intimidad, de yo poder estar solo. Los rumores dicen que esto aparece porque Warren, su hija se había casado y habían sacado una foto de su matrimonio y se publicó en un periódico. Sabemos que es un rumor, pero es esa idea de que era como la tecnología invadiendo, ¿cierto?, nuestro espacio. Por otro lado, hay más definiciones de lo que es la privacidad o protección de datos. Algunas de las famosas, hay muchísimas, así que no las puedo dar todas, como las definiciones de terrorismo. Hay más de 100 definiciones de terrorismo, hay un montón de definiciones de lo que es privacidad y protección de datos, pero otras dos definiciones son lo que habla Weinstein de la privacidad como un derecho del individuo para controlar, para editar, para gestionar y para eliminar sus propios datos y decidir sobre el mismo cuándo comunica y a quién y cómo. Y después la definición de Nussbaum, que ya es como la definición de privacidad contextual. Pero lo que quiero ir con esto es que hay un montón de definiciones, y como hay un montón de definiciones, es muy difícil saber lo que es privacidad, o cuál es mi expectativa o mi exigencia de lo que es la privacidad. Y por eso Solow propone una tesis que dice, mira, hay muchas definiciones de privacidad, no puedo decirte lo que es privacidad, pero sí puedo decir cuando mi privacidad ha sido quebrada, o cuando yo siento que hay un problema de mi privacidad. Ese como sentimiento brutal, ¿cierto? Como de guata. Entonces él dice que más que definir lo que es la privacidad, mejor definamos qué es una invasión a la privacidad. Y esta pequeña imagen que yo muestro acá de Information Collection, Information Processing, etc., es lo que él viene a decir, lo que es la invasión a la privacidad, usando, nuevamente, perdón por la filosofía, el Wittgenstein Family Resemblance. O sea, que hay como una especie de familiares, hay como estas características que todos los conceptos de privacidad tienen, y ahí él los diría. Volviendo ya, alejando un poco de lo que es la filosofía, tal vez de lo que es la privacidad también está considerada como un derecho humano, está en el artículo número 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La voy a leer cortito, pero dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, etcétera, etcétera. Y ese mismo derecho humano también fue ratificado por la Unión Europea, que tiene su propia Declaración de Derechos Humanos, pero en fin, no es algo que uno venga a decir, es algo que viene de los últimos 10, 20 años, y tampoco es descabellado pensar que yo puedo exigirle tener un cierto nivel de privacidad desde el Estado hasta un software. Y finalmente, tenemos, bueno, la típica idea de 1984 de lo que es privacidad. A mi gusto, 1984 sí funciona algunas veces para privacidad, pero no lo es todo. Y también tenemos, bueno, también filósofos con la idea de panópticos, desde Bentham, Foucault hacia adelante, y de control. Pero hay muchas piezas literarias que también han hablado de la privacidad. Entonces, al final, el problema radica en que yo tengo que crear un software que sea respetuoso con la privacidad, pero no sé cómo medirlo, porque las exigencias se tienen que medir. Y yo no sé exactamente qué es lo que esperan mis usuarios y lo que espera la sociedad, porque desde la legislación sí sabemos.
en lo que es la privacidad, y todas las definiciones cambian según la cultura, la edad, incluso la educación. Muy probablemente mi propia definición de expectativa de privacidad es completamente distinta a cada una de las personas que me está escuchando, como cada una de las personas que me está escuchando tiene una expectativa distinta. Entonces, la privacidad, como es tan difícil al final y al cabo medirla o exigirla o ver, hacemos que la protección de datos es al final una subparte de la privacidad, ¿cierto? Es una parte de la privacidad no es toda la protección de datos, pero la protección de datos sí es parte de la privacidad, y por protección de datos hablamos de lo que es la gobernanza del dato personal de la persona, como también tanto las medidas técnicas como ciertos frameworks. Yo creo que la mejor analogía para explicar la diferencia entre lo que es la privacidad y la protección de datos, yo siempre digo, cuando uno diseña una casa, o un arquitecto está diseñando una casa, donde tú pones las ventanas y qué tan grandes son las ventanas es un tema de privacidad. Claramente poner una ventana que sea toda la muralla sea una ventana en la ducha es un tema de privacidad, ¿cierto? De diseño de una casa, pero eso no tiene que ver necesariamente con una protección de datos o con la protección de datos. Entonces ahí vemos como dos distinciones, la diferencia entre la privacidad, que viene a ser todo más grande, y la protección de datos, que viene a ser más pequeña. El otro tema es que la protección de datos no es lo mismo que seguridad. Es cierto que la seguridad es importante para la protección de datos y viceversa. Son hermanas, me gusta decir, o hermanos, van de la mano, pero ninguno reemplaza al otro. La protección de datos hablamos más bien que es como gobernanza, mientras la seguridad, obviamente aquí voy a hacer una generalización al absurdo porque es mucho más, pero es el acceso, son la triada CIA, etc. Ahí tengo dos veces el punto. Entonces, obviamente, si yo tengo full seguridad, no necesariamente voy a tener protección de datos. Claramente es mucho mejor tener seguridad que nada de seguridad para la protección de datos, pero la protección de datos, la seguridad 100% no me va a garantizar la protección de datos, porque hay ciertos temas de protección de datos, como son la minimización de datos, la retención del tiempo de un dato, el consentimiento, la transparencia, o por ejemplo el diseño por default y por diseño, no son elementos que corresponden a la seguridad. Y por otro lado, yo puedo tener temas de protección de datos fantásticos, por ejemplo, puedo tener límite de periodo de retención de datos, puedo tener minimización de datos, ¿cierto? Que no necesariamente me van a asegurar seguridad, o me van a prevenir, o me van a ayudar con las vulnerabilidades, etc. Entonces hay que tener esa distinción bien, bien clara, y lo vamos a ver ahora después en la presentación, de por qué protección de datos y seguridad no son lo mismo, pero sí son necesarias uno para lo otro. Y a mí siempre me gusta dejar esta frase, primero porque me gusta mucho Bruce Schneier, fue el autor que yo primero leí cuando entré a ciberseguridad. Creo que escribe excelente, es súper fácil de entender para el público general, no es necesario tener un conocimiento altamente técnico en sus libros, porque las otras cosas que he escrito sí es técnico. Y él escribió un libro por allá a comienzos de los 90 en que él decía que la seguridad y la protección de datos iba a ser posible simplemente con la criptografía. Tenía esta idea de que con la criptografía pura iba a poder asegurarse de la seguridad y la protección de datos. Y después escribe este libro que se llama Secrets and Lies, Secretos y Mentiras, en el 2000, en que un poco lo escribe, como él dice ahí, para enmendar este error, porque se dio cuenta a través de los años que la seguridad y la protección de datos es mucho más allá que la criptografía, que la matemática, y que son necesarios otros temas como pueden ser el diseño, los grupos interdisciplinarios, la arquitectura, ¿cierto?, el software, simplemente el humano, entrenar al usuario. Acá sabemos que la ingeniería de software es generalmente por donde más se ataca, y las leyes. Y un poco por ahí quiero, o en base a esta frase, quiero enmarcar esta charla para que entendamos que la seguridad de datos y la protección de datos personales en sistemas blockchain es mucho más allá de si yo pongo, no sé, hashes y hago ephemeral keys. Es mucho más allá, corresponde a un problema complicado que requiere gente de expertise legal, gente de la ingeniería de software, criptógrafos, desarrolladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la tecnología en sí mismo no me puede ayudar o no me va a dar la solución completa, ¿qué puedo hacer o asegurarme para tener protección de datos o para poder proteger los datos, ¿cierto? Y aquí es donde a mí me gusta traer lo que es la ingeniería de software. Por ahí hace unas semanas estaba discutiendo si hay ingeniería de software o no en Chile, porque yo me desarrollé el mundo más tecnológico afuera de Chile y alguien me decía, no existe ingeniería de software en Chile, Claudia. O sea, eres la única que habla del tema, o no se habla generalmente en el mundo privado.
yo he tenido la fortuna que donde he trabajado se ha utilizado bien, pero sí reconozco que no es fácil tampoco, no es llegar y poner ingeniería de software a algún proceso de modificación dentro de la empresa, sea desde la cultura hasta cómo se trabaja, ¿cierto? Básicamente la ingeniería de software, que no quiero aburrir tampoco, es el proceso por el cual se construye un software y se mantiene. Como vemos ahí, ese es un ciclo que sale desde el análisis de los requerimientos, la definición, el diseño, la arquitectura, programar, testear, el deploy y después mantenerlo, ¿cierto? Y todas estas palabras que uno siempre tiende a escuchar, que algunas son passwords y otras no, de Waterfall, Agile, Scrum, XP Programming, Incremental, Iterativo, etcétera, etcétera, se relaciona a cómo nosotros hacemos desarrollo de software, ¿cierto? Agile y Waterfall son dos formas muy distintas de desarrollar ingeniería software. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cuál de las dos puede ser, Waterfall y Agile son muy buenas para el tema de la protección de datos. Por un lado, Waterfall es fantástico para la protección de datos porque uno puede licitar y encontrar y descubrir todos los requerimientos que uno necesita. El problema es que está claro que nadie se va a leer 500 páginas Word o 500 páginas de Excel de requerimiento y al final los requerimientos, el descubrimiento de los requerimientos termina siendo un libro así de grande que nadie se lee y cada uno programa como quiera. Entonces ese es el problema de Waterfall. Excelente en el sentido que yo puedo descubrir todos los requerimientos de protección de datos o toda la exigencia, pero nadie se lo lee y me demora mucho y muchos softwares, la tesis de mucha gente ágil ha fallado por lo mismo. Por otro lado, Agile tiene el problema de como por la metodología en que se hace, ¿cierto? De si ustedes quieren hacerlo por Scrum, que es el que yo conozco más, a través de iterativo, los requerimientos no necesariamente son lo más importante y muchas veces los requerimientos de protección de datos y privacidad, voy a referirme a protección de datos y privacidad en la charla como análogos, porque de repente hablo de privacidad, pero me refiero a protección de datos. La exigencia de protección de datos no son generalmente consideradas, o por ejemplo, desde una iteración a la otra, ¿cierto? Desde un Scrum al otro, puede que haya un conflicto. Entonces el problema es que desafortunadamente Agile tampoco es lo más intuitivo, lo más fácil con protección de datos. Sí han habido modificaciones a Agile, hay ciertos frameworks y propuestas, pero tampoco es que esté lo primero. Dicho eso, ¿qué es una exigencia o un requerimiento? Que es una pregunta que me toca responder bastante, porque creo que no es generalmente lo más intuitivo, es una condición, y esta definición es una definición que tengo desde la IEEE, desde un estándar de la IEEE, es una capacidad, una condición necesaria o necesitada del usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo, y lo mismo que puse nuevamente dos veces usuario, pero también desde el software o el hardware, ¿cierto? Perdón, para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación o algún elemento impuesto. Resalto el tema de contrato, estándar, especificación, porque no necesariamente puede venir al centro del usuario, también puede venir siendo de la regulación o la ley. Existen, bueno, obviamente estos son debates que uno todavía tiene, depende de la escuela, pero generalmente uno tiende a decir que hay dos grandes tipos de exigencias, que están las funcionales y las no funcionales, o como a algunas otras personas les gusta llamar, que son cualidades. Las funcionales son aquellas que responden a cómo el sistema debe reaccionar frente a un input o cómo debe comportarse frente a situaciones particulares. Por ejemplo, el tema de los datos, el tema como los datos o las funciones. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, si yo voy a subir un archivo a la nube, ese archivo a la nube debe subirse en 2 minutos. Eso vendría a ser una exigencia funcional. Básicamente responden el qué debe hacer el sistema, que en inglés es el what. Por el otro lado, el no funciona una cualidad, viene a responder como cuáles son las cualidades, yo sé que está autológico, disculpen, de cómo debe funcionar el sistema, o sea, el how. Los típicos que son de no funcionales o cualidades son usabilidad, eficiencia, integridad, interoperabilidad, etc. Y finalmente tenemos lo que es la restricción. Tengo un montón de typos, realmente lo siento, me estoy dando cuenta ahora de los typos. Tengo un montón de typos, en fin. De la restricción, que vienen a hacer aquellas cosas que se restringen porque sea por un contrato, por ejemplo, porque viene de una regulación, o porque viene, por ejemplo, del organismo gremial que se trabaja, por ejemplo, no sé, las tarjetas de créditos tienen Basel III, etcétera, son restricciones que el software debe cumplir. El problema de la discusión que tenemos hoy en día es la protección de datos viene a ser ¿cuál? Viene a ser funcional, viene a ser no funcional una cualidad, o viene a ser una restricción. A mi punto de vista, nuevamente, estas son discusiones, no son como así está atajada la discusión,
viene a ser un poco los tres hoy en día, que sí viene a ser una cualidad que el usuario o quien sea espera del software, ¿cierto? Viene a ser una restricción porque hay leyes al respecto. Por mucho que a mí no me guste, por ejemplo, el GDPR, no sé, en el artículo del derecho al olvido, o alguna ley, o la ley chilena de la protección de datos, si yo no cumplo la ley o si yo no cumplo la restricción, tengo problemas tanto de... Me puede llegar una multa, como yo puedo perder confianza con mis usuarios y puedo perder reputación. Entonces, la restricción es también parte de la protección de datos y también viene a ser funcional porque hay ciertos elementos funcionales que responden a exigencias de protección de datos. Ahora, existen, como hablábamos, requerimientos de protección o exigencias en distintos temas. Existen las exigencias de seguridad y nosotros hacemos la distinción entre exigencias de seguridad y exigencias de privacidad. El tema en sí lo venimos hablando más o menos desde 1999, el 2001. Una de las primeras autoras, mujer, fue Annie Anton, que habló del tema. Y en general lo que se ha demostrado a través de estas investigaciones es que uno, y esto a nivel general, no solo para las exigencias de protección de datos, las exigencias no tienden a considerarse al comienzo del software, pero no solamente no tienden a considerarse, muchas veces los softwares han fracasado porque no entienden las exigencias que deben cumplir. Hay un reporte que sale anualmente que se llama el Chaos Report, que consistentemente ha llegado a la misma conclusión, que es un porcentaje importante, no un porcentaje de 1 o 2%, un porcentaje de 20, 30, incluso más, si no me equivoco, de los proyectos fallan porque no entiende o no se entiende bien qué exigencia se necesita. El problema se agrava cuando lo metemos en temas de privacidad, porque el tema de la privacidad, como lo hablábamos, es un tema gigante en protección de datos, sigue siendo el mismo problema. Annie Anton en el 2000 comienza a hablar diciendo, miren, la ley es complicada, la ley está escrita por y para abogados, no es específica, no es fácil de traducir en una exigencia. ¿Cómo nosotros vamos a esperar que si ya no entendemos en general exigencias para el software, cómo vamos a esperar entonces que entendamos las exigencias de protección de datos? Esta fue como más o menos la tesis que se comenzó con el 2000 a investigar sobre esta área y cómo podemos ayudar a mejorar en esta área. Y el problema en general es que es complicado traducir la ley en requerimientos y especificaciones. Y tiene que ver, no sé si es por cómo está escrita la ley, si es por el espíritu de la ley, o porque simplemente los desarrolladores tienen otro modelo mental, pero las leyes están escritas de una manera que tienen que sobrevivir al tiempo, que deben sobrevivir a las tecnologías en general, porque crear leyes o crear regulaciones para una tecnología en específico es altamente costoso. Entonces son leyes que tienen que traducirse, que tienen que viajar a través del tiempo, y traducir un texto que está escrito por abogados para abogados y que además es bastante genérico, no es fácil entender cuál sería la significancia o cuál sería la bajada a tierra, por decirlo así, para el software. Ese vendría a ser como el primer problema. Después, bueno, Annie Antoni Bruo, que fue su estudiante de doctorado y hoy día también investiga en el área, ya han propuesto bastantes herramientas disponibles y distintos métodos, ¿cierto? Se propuso un metalenguaje, se han propuesto herramientas, etc. El tema es que hasta el día de hoy seguimos viendo que el fenómeno sigue ocurriendo. Swampnell, que si no me equivoco es galés, y definitivamente pronuncia mal el apellido, encuentra que la cultura y la cultura organizacional, o sea, ya no solamente la cultura entre distintos países, sino que las culturas de las empresas afectan notoriamente en cómo se entiende la privacidad y las exigencias de protección de datos. Él desarrolla, o ellos desarrollan distintas entrevistas, hacen análisis estadístico también, pero distintas entrevistas, y y en algunas de las entrevistas bastante potentes que los desarrolladores dicen, mira, a mí me gustaría poner más protección de datos en este software, pero la cultura de la empresa es que no nos preocupemos, así que no lo hacemos. Entonces también vemos que hay otros temas que tal vez van más allá de no solamente entender o no entender bien la ley, sino también hay temas de culturas, de cómo nosotros o cómo los desarrolladores entienden que estas exigencias deberían traducirse a código. Por otro lado, Hadar et al. Y Senarte también et al. Hacen una investigación que es de donde saqué, si no me equivoco, esto es de Hadar, los dos gráficos, cómo los modelos mentales o cómo la concepción que tienen quienes están desarrollando el software, ya no solamente desarrolladores, sino también arquitectos, diseñadores y project managers, afectan en su concepción en lo que es la exigencia de protección de datos. Y como pueden ver, por ejemplo, en la figura número 1, que sale de los FIP son una concepción de protección de datos que tienen décadas de existencia. Los FIP no es que vengan a aparecer en el 2015, están desde los 90 a los 80,
se les pregunta a los participantes cuántos de ellos conocen estos distintos FIP y los relacionan con privacidad. Está claro que seguridad era más claro. O sea, la conclusión de los estudios es que la gente, la gente que está desarrollando el software, cuando se le pregunta cuál es tu exigencia de protección de datos, al tiro es un análogo a seguridad. Después viene confidencialidad, que tampoco es una sorpresa por la privacidad, pero después hay temas como, por ejemplo, notice, que es notificar al usuario que está recogiendo un dato. Consentimiento, minimización de datos, que es la idea de recoger la menor cantidad de datos posible o aquellos datos que tú solamente necesitas para tu objetivo. Rectificación, que es la idea de que si tu dato personal está malo, tú tienes un derecho a que ese dato se rectifique. O, por ejemplo, los derechos, el Subject Access Right, que es la idea de que el sujeto de datos tiene derecho a acceder a sus datos, no son elementos conocidos por quienes están desarrollando los software y los consideran como exigencia. Lo que es peor aún es que cuando se les pregunta si saben implementarlo, por lo general no saben, y aquí me voy a salir un poquito hacia las ramas, pero es el gran problema de la criptografía, que uno sabe teóricamente lo que es la criptografía, pero empezar ahí a implementar la criptografía, esto es otra historia, nada que ver, y también es un tema complicado, que es fascinante de estudiar, pero también como lo vemos, por mucho que tal vez nosotros sepamos, incluso quienes estamos como en el área de ingeniería software investigando lo que es un FIP o qué es la exigencia de protección de datos, la implementación viene a ser otro tema que seguimos al debe. Y todo esto, porque tengo que después aterrizarlo todo esto al blockchain, cómo interpretar, por ejemplo, las exigencias del GDPR. Para quienes no conocen, yo creo que la mayoría acá recibió en su mail el spam del RGPD o el GDPR, por allá en mayo del 2018, es la legislación de datos personales de Europa. La verdad es que no es tan distinta a la directiva que había antes, un 80% distinta, agrega más derechos, más deberes, hace pequeñas distinciones, pero el tema es que esta regulación es la regulación por la cual la mayoría de los países se está basando para realizar sus regulaciones. En efecto, Brasil, por su Ley General de Datos Personales, está basada en el GDPR, la de California, CALOPA también, y la de Chile, bueno, sabemos en la situación en que está Chile, pero el tema es que el GDPR es como generalmente a dónde la gente mira cuando busca en temas de legislación sobre privacidad, ¿cierto? La legislación europea. Y el tema es que no está claro cuáles son las exigencias del GDPR. De hecho, hay muchos artículos dentro del GDPR que tomaron mucho tiempo en clarificarse en cuál es la exigencia. Entonces, ¿cómo, si yo ya sé que hay una dificultad, por el modelo mental, esa es la tesis que se tiene, puede ser por otra razón, puede ser por educación, puede ser por conocimiento, puede ser, etcétera, pero si hay un problema en entender cuáles son las exigencias de los FIP, que son esos 7 valores, ¿cómo puedo pretender yo, que un desarrollador o quien esté desarrollando este software, entienda a cabalidad las exigencias del GDPR y cómo se aplica? Para ello, sí tenemos herramientas y sí tenemos cosas que nos ayuden. En general, existen, hay ontologías, tenemos ontologías para el GDPR, porque el tema es que sí ha habido un cambio desde la directiva anterior a la nueva, a la GDPR. Tenemos ontologías, una de las ontologías que se está desarrollando ya hace 2-3 años en la Universidad de Polonia, que es pronto. Hay taxonomía, la WWC Consortium, la WWW Consortium, tiene una taxonomía que es brillante, los invito a revisarla. A mí, obviamente, lo que es dato personal, por ejemplo, en el GDPR y en las legislaciones que vienen, como la nueva tendencia, es toda aquella información que te permite identificar de forma directa o indirecta a una persona, y dentro de la taxonomía pusieron que los piercing eran datos personales, porque no todo el mundo tiene piercing en los mismos lugares. Lo encontré muy interesante. Pero también tenemos lenguaje de modelamiento, y aquí es donde vienen las exigencias, ¿cierto? Tenemos lenguaje de modelamientos que no han sido adaptados para el GDPR, pero que sirven de todas maneras, como pueden ser Secure Tropos, Estrella, Tris, y tenemos otros lenguajes de modelamientos que sí han sido adaptados para el GDPR. Uno de ellos es el SPSML, pero también, más que lenguajes, tenemos metodologías para entender cuáles son las amenazas a la privacidad. Uno de ellos que sí se ha adaptado al GDPR, y ¿por qué digo sí se ha adaptado al GDPR? Porque sí hay algunos cambios que son importantes, también es LIDUM, que LIDUM nos permite, por ejemplo, identificar, ok, aquí están las vulnerabilidades para la protección de datos, o sea, ilícito, la vulnerabilidad, y puedo ver cómo puedo, de alguna manera, no patchar, pero tratar de solucionar esa vulnerabilidad o al menos tener algún nivel de protección. ¿Por qué hablamos de lenguaje de modelamiento? Porque las exigencias, si yo las escribo en lenguaje natural, es decir,
El usuario espera que, no sé, los datos no sean enviados a terceras personas. El lenguaje natural, lamentablemente, a nivel de exigencias, permite a mucha malinterpretación. Para quienes trabajamos en ingeniería software, el lenguaje natural tiene demasiada riqueza, demasiada semántica, que no me permite entender exactamente qué es lo que necesito con este lenguaje. El lenguaje de modelamiento sí puede ser una simplificación de la realidad, es verdad, pero nos permite entender mejor y de forma más concreta qué es la exigencia y cómo puedo yo cumplir esa exigencia, porque es necesario para las exigencias saber o medir si las pude cumplir o hasta qué nivel las pude cumplir, ¿cierto? Entonces, con un lenguaje de modelamiento, es verdad que un lenguaje de modelamiento, como decía, simplificación de la realidad, pero me permite entender la realidad de una forma más directa. Cada lenguaje de modelamiento se utiliza para distintas áreas, hay algunos que son para diseño, otros para descubrir los requerimientos, para especificaciones, etcétera, pero nos permite entender más o menos lo que quiero hacer. Por ejemplo, ahí yo les pongo la pequeña imagen, es del STCS-ML, que yo hice para entender cuáles son las exigencias respecto a la confianza que hay entre usuarios y las aplicaciones de contact tracing para COVID, las aplicaciones de COVID. Entonces, por ejemplo, salía mucho como, quiero saber si fui caso, pero tampoco quiero que le envíen mis datos al gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Y qué, por ejemplo, temas técnicos o qué medidas técnicas tengo que poner yo y cómo lo puedo traducir yo esto al diseño, etcétera. Para eso nos sirve el lenguaje de modelamiento. Y finalmente, que es lo más importante, es que si yo considero las exigencias de requerimiento para el final del sistema, hay muchísimos problemas al respecto. En general se dice que considerar los requerimientos al final del sistema o encontrar nuevos requerimientos cuando el sistema ya está construido es extremadamente costoso en términos de recursos como en términos de tiempo, porque probablemente estas exigencias pueden hacer algún cambio de diseño o de arquitectura o simplemente pueden destruir todo el software. Y considerar la privacidad al final del ciclo del software es, bueno, como decía, tremendamente costoso, pero también puede tener problemas a la marca o legales. El ejemplo más claro que siempre cito es Facebook. Facebook en su minuto nunca toma en consideración en su modelo de negocio la protección de datos de las personas, y ahí tenemos a Facebook un poco pataleando así, tratando de salir del agua, porque si empiezan a considerar la protección de datos dentro de su modelo de negocio, el modelo de negocio se les acaba. Y meter ahora la privacidad es extremadamente costoso, y hemos visto tanto la cantidad de multas que ha recibido Facebook como también cómo la marca y el software ha perdido confianza con los usuarios y ha sido tremendamente dañado. Entonces, por eso es importante, más allá de qué metodología utilizan, de considerar las exigencias de requerimiento, las exigencias de protección de datos del software. Disclaimer, es imposible encontrarlas todas, yo creo que tampoco nadie espera que encontremos toda la exigencia de protección de datos y no espero que las podamos tener, o sea, que se puedan como todas especificar, pero sí es importante tener algunas por lo menos en consideración, o las más importantes. Si hay muchas exigencias o hay exigencias que están en conflicto, ahí hay que negociar y priorizar, ¿cierto? Pero sí es importante al menos tener en consideración el concepto de la protección de datos en las exigencias. Entonces, ¿cómo podemos relacionar todo esto a blockchain? Porque acabo de hacer una charla de ingeniería de software y protección de datos bien flash. Como decía, llevamos más de 20 años trabajando en este tema con ingeniería de software, con software normales, y sin embargo, consistentemente la protección de datos no se considera. El hecho que, no sé, todavía se utilice DES o MD5 es ridículo. Son protocolos criptográficos, criptoprimitivas que hace tiempo que sabemos que son inseguras. Entonces, si ya llevamos 20 años diciendo que la protección de datos no se considera en ingeniería de software, ¿cómo voy a tener yo, o cómo puedo yo trabajar con blockchain que tiene una vida tiene un ciclo de vida de software anormal? ¿Y por qué decimos que blockchain tiene como ciclo de vida normal? Porque en blockchain, obviamente, no es 100% el caso, pero es bastante difícil, o si no, casi imposible, o tiende a la imposibilidad. Si algo se publica, es extremadamente difícil cambiarlo, a menos que haya un modelo de gobernanza aceptado, sea a través de un fork u otro mecanismo, dependiendo del blockchain. Pero la idea del blockchain de la inmutabilidad es, o al menos como de tratar de llegar hacia la inmutabilidad, de entender hacia la inmutabilidad, es que sea muy difícil de cambiar aquello que se hizo dentro de la cadena de bloque. Y eso incluye todo. Entonces, si yo no entiendo las exigencias, y esta es como el spoiler, ¿cierto?, de la segunda parte de la charla. Si yo no entiendo las exigencias de privacidad, y no sé, por ejemplo, lo puse con un hasheado que está roto, los datos personales o los datos de solo una persona están publicados en la cadena, si los publiqué,
bueno, se quedaron ahí para siempre. Entonces, el riesgo en blockchain de no entender las exigencias, en particular de protección de datos y seguridad, y publicar algo, lo hace algo tremendamente riesgoso. Y eso es lo que yo me quiero dedicar a esta segunda parte de la charla. Lo primero, el disclaimer, como yo no sé si todo el mundo conoce blockchain o no, pero blockchain no es lo mismo que criptomonedas. Todas las criptomonedas son blockchain, es cierto, pero blockchain es mucho más allá que criptomonedas y probablemente blockchain va a proliferar en áreas que no son criptomonedas. Y el problema, como les decía, de las exigencias, por ejemplo, de blockchain con las características de blockchain con las exigencias de protección de datos, viene de las características inherentes de lo que es un blockchain. En general, un blockchain, normalmente, ¿cierto? Dentro de la teoría, porque la realidad puede ser un poco distinta, se supone que es una base de datos descentralizada, o sea, que no hay una entidad que controla todo, que la gobierna, que es inmutable y transparente, o que tienda a la inmutabilidad porque efectivamente se puede cambiar y la vamos a hablar. Y son estas características que la hacen interesante blockchain, las cuales tienen conflictos con la protección de datos personales o la exigencia de protección de datos personales y la seguridad. También, así como pequeño paréntesis, no necesariamente es necesario siempre tener un blockchain. Hoy día está esta mentalidad que blockchain lo va a solucionar todo, blockchain es necesario para todo, blockchain es la tecnología que cumple la exigencia. La verdad es que no. Ahí lo que corresponde hacer es entender bien lo que se necesita y ver si esa es la tecnología o blockchain es efectivamente la tecnología que cumple mejor la especificación para cumplir esa exigencia. Y les dejo ese pequeño ahí chat que hay sobre si usted necesita un blockchain. Hay 2 o 3 papers que se llaman literalmente necesitas un blockchain, tu unita blockchain, para que lo vean. Blockchain es muy interesante teóricamente, investigarlo es fascinante, pero como tecnología no necesariamente es, ¿cómo decirlo así? La bala de oro, la bala de plata para todos nuestros problemas, desde la interoperabilidad, transparencia, descentralización, seguridad, etcétera, etcétera. Tiene características importantes, pero tiene características que conflictúan bastante con exigencias que son fundamentales. Voy a hablar un poco ahora de lo que son, tal vez, vulnerabilidades. Quería tocar un poco el tema de seguridad en blockchain. Siempre se dice que blockchain es el tema más seguro, es la base de datos más segura del mundo. La verdad es que no. Tiene inseguridades como toda otra tecnología. No hay tecnología perfecta. El que te diga que hay una tecnología 100% segura te está mintiendo o es deshonesto intelectualmente o es ignorante. No existe la tecnología perfecta, porque incluso con el sistema criptográfico o la criptoprimitiva más segura siempre existe brute force attacks. Tuviste suerte, descubriste cuál era la combinación y lo rompiste. Entonces siempre existe la posibilidad de brute force attack, para no decir que siempre está el problema de la falla humana, ¿cierto? Entonces, una de las primeras, el gran problema de las blockchain, que no siempre tiende a ver cómo hackearon a esta blockchain, son que tiene que ver con las criptoprimitivas, robar las llaves y la seguridad de las billeteras. Al trabajar con llaves, definitivamente lo que es el key management o el manejo de las llaves es importante, y las billeteras, tanto sean hot o cold, cold son las que están offline. Si tienes algo que te robó la llave, te robó el password, te pusieron un keylogger, hasta ahí nomás llegaste, se te perdió la billetera, lo siento. Yo tengo un caso que supe hace un año, de una persona que tenía, no sé, como 15 Bitcoin, porque había comprado ahí por ahí en 2013 y lo tenía en un pendrive, pero el pendrive lo tenía con un password, el password estaba hackeado y no podía encontrar el password. Imposible recuperar la billetera, ¿cierto? Imposible recuperar los Bitcoin. Llamó a no sé cuántos criptógrafos acá en Francia, a criptógrafos reconocidos, los criptógrafos le dijeron, mira, está con SHA-256, imposible. Está hasheado con SHA-256, imposible que lo rompa. Entonces, ese es el primer problema con las blockchains. Tal vez no es blockchain en sí, en el sentido como no es la base de datos, no es una cadena de bloques, pero sí es uno de los componentes con la cual blockchain funciona, uno de los componentes fundamentales. El otro tema es, el ataque 51%. El ataque 51%, pues ahí les dejo el ataque a todo esto, es como el ataque de cómo se pueden robar o cómo puede ser una llave robada. Hay 1000 formas de robarse llave. Esto ya no es un tema de investigación de blockchain, esto es un tema de manejo de llave dentro de la criptografía. Después está el ataque del 51%, que básicamente es que los nodos que manejen el 51% del hashing power, o sea, cómo puedo yo minar un bloque dentro de blockchain, pueden de alguna forma hacer y deshacer lo que desean. Eso no quiere decir que sea como el 51% de los nodos, sino el 51% de quien tiene el poder para poder descubrir el próximo bloque.
China, hasta el ban que apareció recientemente, manejaba algo alrededor del 65%. Eso ya no es el caso, lo cual a mí me dejó bastante contenta, porque de verdad que antes peleaba un montón diciendo, pero China controla un 65%, China controla un 65%. Ya bueno, China ya no controla tanto, entonces es un poco más descentralizado. Pero como vemos, estaba bastante centralizado. Ahora, no era que China puede manejar el 65% en una mining pool, eran distintas mining pools, pero de todas maneras. Les dejo esa gráfica, que es una gráfica de cuánto vale o cuánto cuesta hacer un ataque en 51% a cada una de las blockchains. Esto lo saqué hoy día, hace 4 horas. Como ven, no sé, Bitcoin está, ¿cuánto? En $1.100.000, un ataque de 1 hora. Obviamente es un ataque que cuesta un montón, pero si Bitcoin, por ejemplo, tomara tanta importancia y un Estado quisiera atacarlo, o alguna entidad con muchos recursos quisiera atacarlo, bueno, ahí lo tienen, es posible. No es que sea imposible, hay un tema, obviamente, de análisis de riesgo. Un grupo no va a utilizar un zero day contra una pyme, lo va a utilizar contra un organismo grande, ¿cierto? Bueno, es lo mismo acá. Yo no voy a atacar Bitcoin si no tengo un interés que me dé mayor reward, que me dé mayor recompensa, ¿cierto? Cuando te dicen nunca ha pasado el 51%, efectivamente en 2014 hubieron unas mining pools que sí tenían alrededor de más del 50% en Bitcoin y decidieron separarse. Y aquí les dejo esa pequeña cita donde muestra que efectivamente el 51% sí es un riesgo real. Obviamente hoy día es más improbable que pase, pero no es 100% improbable. Otro tema de las vulnerabilidades de blockchain en general son las crypto exchange, o sea, las plataformas que nosotros utilizamos para cambiar las monedas, no tanto porque puedan afectar la cadena de bloques, sino que afectan a la disponibilidad de los usuarios para poder interactuar con las billeteras, etcétera, etcétera, etcétera. Si les interesa leer más de eso, y cuando digo currency exchange tan susceptible a todo tipo de ataque, desde DDoS a otra, pueden leer a Feder et al. O a Johnson et al. Y bueno, aquí les dejo otra tabla de los distintos tipos de ataques que hay, o esta otra tabla. O sea, al final, efectivamente, blockchain pareciera ser como red, porque no, los smart contracts los voy a hablar ahora, que sí tienen vulnerabilidades. El tema es que, claro, lo que hay que analizar es cuán posible es que esta vulnerabilidad suceda, ¿cierto? Porque una cosa es una vulnerabilidad o un ataque de laboratorio que es extremadamente costoso, difícil, tiene alta entrada de conocimiento, etcétera, y otra es vulnerabilidades que son conocidas. Pero el ataque, por ejemplo, el 51%, exceptuando probablemente Bitcoin y algunas veces, no, Ethereum igual lo han atacado, exceptuando Bitcoin, es un ataque que sí ha sucedido con bastante frecuencia en otro tipo de blockchains. Bueno, y finalmente decir que blockchain en general, no quiero decir todas porque no es en todos los casos, pero en general, y Bitcoin no necesariamente es anónima, se dice que es pseudonónima. No me atrevo a decir que son todas pseudonónimas, porque siempre uno dice, bueno, y el 1% o el caso raro, pero la mayoría de los casos sí tiende a ser pseudonónima, lo que significa que puede ser extremadamente difícil y es extremadamente costoso poder vincular la identidad de alguien que hace transacciones en Bitcoin con una identidad de una persona real o qué transacción corresponde a qué usuario, ¿cierto? Pero si alguien decide hacerlo y lo ha hecho el FBI, es posible, es realmente posible. Después tenemos las vulnerabilidades de los smart contracts. Quienes han trabajado en blockchain saben que los smart contracts son el vector más terrible para blockchain en seguridad porque de verdad que abren un abanico de vulnerabilidades. Para decir lo que es un smart contract, a mí no, porque mucha gente cree que un smart contract es efectivamente un contrato, la verdad que un smart contract no es más que código, no es más que una aplicación, que podría llegar a comportarse como un contrato si uno lo quiere en sistema legal, pero no lo es. Es un código que simplemente hay una promesa y una transacción, ¿cierto? Ahora uno puede decir, esa es la definición de un contrato legal, Claudia, en su originalidad, sí, pero el smart contract la verdad es que es código. Y han habido un montón de ataques a los smart contracts. Probablemente el ataque más conocido fue el ataque que pasó en 2016 a DAO, que fue a través de la vulnerabilidad del Rentrency. Y el DAO simplemente era una organización autónoma que estaba buscando fondos y se robaron alrededor de $300 millones de la época o de la fecha pero $300 millones, ¿cierto? Bueno, y el problema ahí fue, que es la razón por la cual existe Ethereum y Ethereum Classic, íbamos como a seguir la ideología de blockchain de que si algo pasa, bueno, eso algo pasa, o vamos a revertirlo. Efectivamente, al final se decidió revertir
y por eso hoy día hay 2 forks en Ethereum, porque la mayoría de la gente fue a lo que se llama Ethereum, pero hubo un grupo de gente que dijo, no, ¿sabes qué? Code is law, el código es ley, vamos a respetar este DAO, aunque haya sido una vulnerabilidad, ¿cierto? Y por eso existe Ethereum y Ethereum Classic. Pero la idea es que existen muchísimos tipos de ataques, y por ejemplo ahí solamente en la tabla número 1 estoy poniendo los ataques solamente para los smart contracts en Ethereum. Nicole y tal definen que existen como 3 grandes o 3 clasificaciones grandes de los smart contracts, de las vulnerabilidades que tienen, que están el greedy, que es como el que quiere todo, ¿cierto? El prodigal y el suicidal. También hemos encontrado que en general no voy a entrar en los detalles de cada vulnerabilidad porque no tengo el tiempo para explicar cada detalle de cada vulnerabilidad, y algunas de esas vulnerabilidades sobrepasan mis capacidades técnicas de explicarlo bien. Puedo leerlo, puedo entenderlo, pero explicarlo corresponde un poco más difícil y tampoco tengo los códigos acá para explicarlo, pero quiero que se queden con las ideas generales como de los ataques que existen, ¿cierto? Después tenemos otros tipos de ataques a los smart contracts, que una vez que el smart contract ha sido como asesinado, porque existe la posibilidad de incluir una función de matar un smart contract, o sea que ese smart contract no se vuelva a llamar en la blockchain, siguen recibiendo los datos, que es lo que llaman los posthumous contracts. Si les interesa, les dejo ahí también la literatura, Louis et al. Del 2016 y Sankoff también del 2018. También Jules, que es una investigadora bastante interesante, que me gusta mucho, propuso, no es que se hayan hecho, ¿cierto? Pero propuso diseños de contratos que para usos criminales. Propone que se pueden usar smart contracts para robar, por ejemplo, passwords, utilizando un data oracle para realizar asesinatos de políticos o de personas importantes. O sea, al final usar los smart contracts de forma para actividades criminales. Y dadas las características pseudonónimas de la blockchain, bueno, sería mucho más fácil que en persona. Pero, y esto es lo que a mí más me da depresión, creo yo, que Del Molino descubrió en 2016, ellos tenían una clase, no me acuerdo si era en Carnegie Mellon, pero en una universidad norteamericana, varias cosas. Ellos hicieron una clase de blockchain y smart contracts y descubrieron que los estudiantes, aún enseñándoles cómo programar smart contracts de forma segura, se me había olvidado poner esto, como aún enseñándoles a programar smart contracts de forma segura, seguían mostrando, sus smart contracts, el código seguía teniendo vulnerabilidades clásicas, vulnerabilidades que se les habían enseñado que no van a usar, que es lo que llaman Ethereum Specific Mistakes. Entonces el problema está, bueno, si aún enseñándole a las personas a cómo desarrollar smart contracts aún tienen problemas, o aún tienen vulnerabilidades clásicas, ya no estamos hablando de vulnerabilidades que no conocíamos, vulnerabilidades sofisticadas, vulnerabilidades clásicas, ¿cómo lo hacemos, cierto? Obviamente la crítica es que son estudiantes y no son desarrolladores profesionales, pero igual levanta una pregunta: ¿qué problema? Pero no todo está perdido, porque ya muchas malas noticias, no todo está perdido. Se han desarrollado formas de poder tal vez verificar y validar que los smart contracts son seguros, o al menos no tienen las vulnerabilidades clásicas, y escribir mejor código. Como les digo, ahí hay unas herramientas que está Oyente, Mithril, Securify, Mayan, KVM. La mayoría de estas herramientas sí son para Solidity o trabajan con lenguajes de Ethereum. Hago el recalco de Ethereum porque Ethereum es distinto a, no sé, Hyperledger Fabric, y Bitcoin en sí no tiene smart contracts, tiene como proto smart contracts, pero no son smart contracts, ¿cierto? Pero se han hecho benchmarks, se han mostrado cómo funcionan estas distintas tools, cada una tiene pros y contras, algunas encuentran mejor algún tipo de bug, otros funcionan de forma distinta, pero la idea es que tenemos herramientas para poder hacer verificación y validación de los smart contracts, ¿cierto? Esa pequeña tabla que acabo de bajar al final es de Hasonab et al. Del 2019, por si la quieren ver. Es un tremendo artículo que hicieron, que es un Systematic Literary Analysis. Básicamente revisaron toda la literatura que hay de seguridad y problemas de privacidad de blockchain, y en verdad que es gráficamente muy bonito y también está muy bien hecho, pero como podemos ver ahí, hay ciertos problemas que tenemos que sí tienen solución. Por ejemplo, no sé, para problemas de privacidad sí tenemos protocolos criptográficos, criptoprivativa, bueno, el más conocido es HOC. Yo tengo un poquito más de expertise en temas de diseño de patrones, que los voy a hablar después, pero sí quiero recalcar que hay herramientas. El tema es que las herramientas no se están siendo usadas, o las herramientas simplemente no son perfectas, pero al menos la idea es evitar este tipo de vulnerabilidades clásicas, o las vulnerabilidades más comunes de smart contract, que aparte de estar bien estudiadas, están bien comprendidas y se sabe bien cómo evitarlas, ¿cierto?
Y antes que me olvide, hay una falta de estandarización, también en los smart contracts, no hay estandarizaciones todavía, la IoT está tratando de hacer una estandarización para blockchain, pero todavía no hay estandarización, y eso también hay problema mucho porque uno simplemente está como en las buenas prácticas que Consensus dice para escribir smart contracts, pero no es suficiente, particularmente alguien que está partiendo como que no es suficiente. Entonces, ahora volviendo a protección de datos, ya que terminé con el tema de seguridad, las características que tiene blockchain en sí tienen un montón de problemas o conflictos con las exigencias de protección de datos, particularmente aquellas que vienen desde la regulación. La primera es que blockchain trabaja, en general, con llaves personales, ¿cierto? O sea, con llaves privadas y públicas, disculpen. Y el tema es que las llaves privadas y públicas son datos personales. Y, en general, las autoridades europeas han dicho que usted no debe poner datos personales dentro de la cadena de bloques por los riesgos que ello conlleva. ¿Cómo hago yo entonces trabajar una blockchain con sin llaves personales? Porque son datos personales, no se puede, ¿cierto? Se llega más o menos al consenso en que, ok, dado que las llaves son los identificadores en blockchain, si bien son datos personales, porque son pseudonónimos, es imposible hacer que la blockchain trabaje sin llaves personales. Hay algunas propuestas de diseño que utilizan llaves ephemerales, que son llaves que se crean como para actividades más o menos únicas, pero no es intuitivo hacerlo. El otro tema, por ejemplo, es el problema de la territorialidad y las terceras partes. En general, las nuevas legislaciones de protección de datos indican, o al menos el GDPR, que no se pueden enviar datos a países terceros o a terceras partes, a menos que haya un contrato entre ellas, ¿cierto? O el país al cual se está enviando se considera seguro. Blockchain, al ser descentralizado, eso cuesta un poco más controlarlo. Es verdad que para las blockchains tal vez semi-privadas o privadas, el tema es más fácil de controlar por cómo funciona el sistema de la gobernanza, pero para las blockchains públicas, eso es un tema de verdad, porque como si yo voy a escribir un dato personal, por ejemplo, no sé, en Bitcoin, no voy a poner un dato personal en Bitcoin, porque yo no sé si ustedes saben, pero en Bitcoin hay de todo, hay hasta libros prohibidos, como de China los hashes están en Bitcoin. Eso es un conflicto ¿cómo decirlo? Es una exigencia desde la regulación que entra en conflicto con la naturaleza de ciertas blockchains. Después hay problemas de ciertos derechos. Es verdad que blockchain es fantástico para temas de seguridad. Para temas, por ejemplo, de integridad de datos es muy bueno y eso es parte del GDPR o GDPR. También es fantástico para temas como quiero tener todos mis datos o quiero saber quiénes han accedido a todos mis datos porque yo puedo curiar la base de datos bastante rápido, pero tiene problemas de derechos como el derecho al olvido, pero el simple hecho de que si blockchain se supone que es inmutable, ¿cómo pongo yo un dato entonces que se puede olvidar en blockchain? Parece ser que es imposible, no lo es, existen posibilidades técnicas, pero después paso a llevar como, ya no existe esta como característica deseable de blockchain, ¿cierto? Una forma en que lo voy a decir después al final. Por ejemplo, otro tema, el mismo, que tiene que ver el tema de rectificación, ¿cierto? Si un dato está malo, ¿cómo lo cambio yo en la blockchain? O el derecho de, por ejemplo, de parar el procesamiento de datos. En ciertos casos, en el GDPR, se indica que bajo ciertas circunstancias uno tiene que parar el procesamiento de datos, es decir, que no puedo utilizar ese dato. Si blockchain es descentralizada y está con smart contract, ¿cómo lo hago yo para que los smart contracts no puedan utilizar ese dato más allá? Ok, puedo crear una función que mata momentáneamente, no, estoy inventando, no sé si existe el smart contract, pero entonces eso tiene que ser un estándar, ¿cierto? Entonces ya el tema así como empezar a trabajar con protección de datos o datos personales en blockchain ya pasa a ser un poquito más difícil, no es tan intuitivo como llegar y poner datos en blockchain o llegar y hashearlos y listo, porque tengo una set de exigencias que tengo que cumplir por ley. Después tenemos el problema de la expiración de datos, que tiene que ver con los datos anteriores. Después otros temas como quién es el controlador y quién es el procesador. Estos son dos figuras que se crearon acá en Europa, que también se han creado en otras legislaciones, pero básicamente a quién le multan depende de quién es el controlador y el procesador. Se sabe, o sea, está más o menos definido cuál es, pero en caso por caso es complicado. Y finalmente, entonces, lo que se ha dicho son un poco de cosas, son varias cosas. La primera de ellas es como, si vas a usar un blockchain con datos personales, porque aquí nuevamente yo estoy hablando de datos personales, no voy a estar hablando de, no sé, cuánto RAM utiliza mi computador. O sea, sí, puede llegar a ser un dato personal, pero dejémoslo con que no es un dato personal, ¿cierto?
hacer un análisis de riesgo. ¿Realmente es necesario usar blockchain para ese dato personal? ¿Y por qué es realmente necesario? Ok, si realmente es necesario, ¿qué medidas voy a poner yo para asegurarle la libertad, que es como la idea de GDPR, para asegurar la libertad y la integridad de sus datos personales de los sujetos de datos? O sea, que no les voy a afectar al final y al cabo. Y se han propuesto distintas cosas, ¿cierto? Para el derecho al olvido, por ejemplo, se ha propuesto lo que es un Chameleon Hash. El problema es que no sé cuántos saben realmente cómo funciona un Chameleon Hash. Sí, ya es complicado porque hay que empezar a meter la cripto primitiva y cómo implementarla y que sea eficiente también. Otros dicen zero knowledge, ya, pero hay que implementarlo bien, ¿cierto? Hay otros patrones, que esto es lo que a mí personalmente me han gustado, ciertos patrones de diseño. Probablemente el mejor de ellos, que lo que se hace es que está el dato, no sé, pongamos el dato de la persona, ¿cierto? Se crea un hash ese dato de la persona y este hash se mete en la blockchain y funciona como pointer. Y dadas las características de los hashes, ¿cierto? Del free image, de las dos free image persistence, yo puedo verificar a través del pointer que está en la cadena si el dato que me pasaron es efectivamente el dato que estaba solicitando y si está íntegro y qué sé yo. Tiene problemas de tal vez de como disponibilidad, pero no se puede todo en el mundo, pues hay que priorizar la exigencia. Entonces sí se han propuesto varias criptografías, y perdón que me enfoque con criptografía, pero lamentablemente en blockchain es mucha criptografía, muchas criptoprimitivas, como también patrones y ciertas arquitecturas. Para sistemas más privados más que públicos se han propuesto sistemas de gobernanza donde, por ejemplo, hay no sé, una autoridad certificadora que te da permiso para entrar y tú puedes solamente leer datos, pero no puedes solicitar, o sea, puedes leer, pero no puedes escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y les dejo, por ejemplo, un caso real. ¿Qué pasa si la información escrita en el blog está mal, por ejemplo, tu nombre? A mí, acá el gobierno de Francia, vivo en Francia, escribió mal mi nombre en los impuestos. Llevo 1 año y medio tratando que cambie mi nombre en los impuestos y simplemente no puedo. Y eso que es un sistema que yo asumo que es un sistema normal, no es un sistema muy, muy exigente, muy elegante. Si imagínense eso pasar en blockchain, ¿cómo voy a cambiar yo mi nombre? Por ejemplo, si yo quiero cambiar mi sexo. Si yo me cambio de sexo, ¿por qué van a poder leer en los bloques de atrás que antes era mujer, por ejemplo? Son temas que aparecen cuando nosotros empezamos a hablar de blockchain. Entonces, conclusión al final. Las exigencias son importantes. Desafortunadamente, blockchain no funciona como los otros tipos de software. No puedo llegar y patcharlo, no puedo llegar y cambiarlo. Hacer un cambio es bastante más complicado. Existen formas de hacer cambios. No vamos a decir que no existen formas. Pero la forma en que se hacen esos cambios va a depender del modelo de gobernanza que se piense. No es un gobernanza intuitivo. Llegar y hacer un fork no es llegar y hacer un fork. Entonces sabiendo que yo, por ejemplo, mi exigencia es, ya, perfecto, yo necesito tener alguna posibilidad de cambiar datos. Ok, ¿cómo voy a cumplir yo esa exigencia? Voy a poner yo un Chameleon Hash, voy a poner yo un sistema de gobernanza, ¿qué voy a hacer? Ese tipo de cosas son importantes cuando nosotros estamos construyendo sistemas blockchain, sobre todo por el tema de protección de datos. Los datos personales en blockchain no es fácil, es muy fácil hablar de, como decía, cripto primitiva, implementarlo, y lo voy a decir hasta el cansancio, es otro mundo, nada que ver, es realmente complicadísimo implementarlo y que quede bien implementado y que sea eficiente, etcétera, etcétera. Existen patrones, existen diseños, ya estamos hablando de ciertos patrones de diseño en blockchain. Si uno ve los últimos 4 años, quienes han propuesto sistemas blockchain para la salud, hay ciertos patrones que estamos viendo, ciertas arquitecturas que se repiten y se repiten, con pequeñas varianzas, ¿cierto? Pero en general la idea de la estructura es bastante parecida. La importancia de la verificación y la validación de los smart contracts, verificar y validar que el código esté al menos preveniendo las vulnerabilidades que ya conocemos. Las herramientas están, simplemente hay que empezar a usarlas. Hay que buscar la estandarización. No hay estándar. Los estándares están todavía escribiéndose. Hay que buscar la estandarización rápido. Hay manuales de mejores prácticas, pero no es suficiente. Les dejo la discusión abierta. Es una discusión que se ha propuesto. Yo no tengo la respuesta. ¿Serán lamentablemente los smart contracts vulnerables por ser Turing complete? Que lo cual nos lleva a la pregunta, ¿valdrá la pena el riesgo de tener smart contracts que son semánticamente más ricos y podamos hacer más cosas teniendo en cuenta esta vulnerabilidad, o teniendo en cuenta que puede ser más vulnerable, o tendremos que volver a un modelo más como blockchain 1.0 como Bitcoin, que tiene como proto smart contracts, pero no smart contracts? Y finalmente entender que, dado cómo funcionan las blockchain, es necesario tener un grupo interdisciplinario de no solamente un project manager,
no sé, un desarrollador, se necesita un criptógrafo o al menos tener gente que conozca de criptografía, se necesita a un experto en protección de datos desde la ley para entender bien que al final y al cabo estos son sistemas complejos, si los queremos hacer para problemas complejos, que requieren de grupos interdisciplinarios. Y con eso los dejo. Espero que no se hayan aburrido mucho. Hablé un montón y bien rapidito, así que espero que, no sé si tienen alguna pregunta, quieren hablar, quisieran discutir algo, lo escucho. Y muchas gracias por haberme escuchado. Creo que hablé 50 minutos de corrido, así que muchas gracias. Mira, Claudia, muchas gracias por esta charla que ha sido espectacular. La gente tiene un par de preguntas, yo igual tengo una, así que vamos, te voy a hacer la última que nos llegó, que dice, Claudia, ¿cómo o quién valida los modelos creados con lenguaje de especificación y su asociación, por ejemplo, un GPDR, un abogado? ¿No es necesario o también con otro modelo? Dejo abierta en general se validan a través de la comunidad. Si un lenguaje lo propuso una persona y nadie más lo utilizó, se dice que ese lenguaje no está validado. Si un lenguaje lo propuso una persona y ahora, no sé, tiene 2000 citaciones y varias otras personas han escrito al respecto, se entiende que está más validado. Lamentablemente en ingeniería software, en exigencias, no hay mucho modelo científico en ese sentido, entonces como un tema más como si es tradición o no. Y respecto a los abogados, es cierto que lamentablemente el GDPR lo hace un poquito más complicado porque tiene estas normas que son difíciles de interpretar, pero en general estos modelos han sido siempre propuestos y han sido validados por abogados, o hay alguien que viene del mundo de las ciencias sociales trabajando ahí y dice, sí, esto funciona por esto, por esta o esta otra razón. Ya, perfecto. Pero buena pregunta, súper buena pregunta. Ya, mira, tengo otra más acá. Bueno, aquí más que pregunta, un comentario que dice, más del 90% del negocio de Facebook, lo que tú mencionabas anteriormente, es mediante anuncios y necesita los datos de los usuarios y no usuarios para trabajar. Esa fue una pregunta de nuestro amigo Camilo Mix. Es que eso es verdad, o sea, si tú te fijas, el modelo de negocio está en utilizar los datos personales de las personas. Esto no tiene que ver con esta charla, pero por ejemplo hay investigaciones que indican que lamentablemente usar datos personales para ads es peor porque las ads bajan de calidad a que si no usaras datos personales porque tus ads mejoran como de calidad porque no sabes si tu usuario es vas. Pero sí, lamentablemente es el modelo de negocio de Facebook. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, ahí tienen a Mark Zuckerberg peleando hace un par de años. Oye, sí. Y en base a lo mismo, Claudia, ¿qué pasa tú que estás allá más, o sea, que estás ahí en Francia? ¿Qué pasa con el tema del monopolio de Facebook, ya sea con Instagram, WhatsApp y todo eso que prohibieron ahí la Unión Europea su uso y pasaron a Signal? Entonces, ¿cuál es lo que se transmite desde allá? Porque acá no ha pasado nada de eso todavía. Y no va a pasar. Es que la institucionalidad de protección de datos en Chile lamentablemente es bastante menor acá. La verdad es que acá depende mucho el país. Lamentablemente Facebook, Google y eso la mayoría están a cargo de la DPO de Irlanda, quien ha sido altamente criticada porque no ha ido atrás lo que se llama la cama, ¿cierto? Entonces hay como una pelea nada más dentro de la Unión Europea. Pero en general el resto de las personas es como que bastante... Te diría que la marca de Facebook está súper dañada aquí. La verdad es que nadie lo quiere, todo el mundo lo trata de evitar. Lo que a mí me parece paradójico porque, por ejemplo, otras aplicaciones como, no sé, pues Google también es medio malvado y nefasto en ese sentido. O sea, su idea es agarrar todos los datos del mundo y no está tan dañado. O TikTok. TikTok es súper popular y yo también tengo mis preocupaciones con TikTok. Exacto. Sí, no, sí, yo a Google le tengo puesto a Sauron. Creo que es el mejor acrónimo que se puede encontrar, sí. Sí, tenemos dos preguntas más. Vamos con... No, dale usted, son suyas. Mira, Iron Franks SB dice, ¿cuál sería el estándar que las empresas deben de adaptar si tiene un modelo de datos de blockchain? Mira, la verdad, como decía, no hay como un estándar, desafortunadamente, pero lo sí que podría recomendar es que fueran a ver la NIST, que es una agencia americana, tiene un montón de manuales. También la IoT ha estado trabajando un montón con estandarización y la Unión Europea ha estado sacando bastantes documentos al respecto.
y por buenas prácticas, bueno, obviamente depende de lo que uses, porque si vas a usar Hyperledger Fabric es muy distinto a Ethereum, son dos tipos de blockchain muy distintas. Entonces, si vas a usar Hyperledger, anda a la Linux Foundation y ve que dice la Linux Foundation, y si vas a Ethereum, anda con Sizes. Yo creo que eso es lo mejor por el minuto. Desafortunadamente no hay estándar porque es una tecnología que, si lo pensamos, Ethereum salió en 2015, entonces tampoco tiene tanto tiempo, es una tecnología bastante nueva. Claramente. Dele con la próxima. Sí. ¿Cuál es la próxima? Dice, ¿consideras utilizar? Ya, Claudita. ¿Consideras que sin utilizar mecanismos como BKC, que permite la transparencia y por ende la CIA, la mezcla del e-vote más auditoría manual sería la forma adecuada para poder implementar mejores tecnologías en procesos de elecciones? Yo ya sé esta respuesta. En USA se sabe claramente que el e-vote no funciona correctamente. Yo ya sé esa respuesta por parte de la Claudia, así que... Yo voy a hacer mi opinión como cientista política y que algo soy informática, creo. Yo no utilizaría e-voting porque ya más allá, a ver, el sistema en Chile funciona, el sistema de papel funciona. Pero ya digamos que no sé, queremos poner un sistema electrónico, ¿cierto? Imaginemos que el sistema de papel no funciona. Mi problema con el sistema electrónico es que, como lo dijeron, en Estados Unidos no funciona. En la DEFCON de 2016, en 2 días hackearon las máquinas. Sí. Y hay otros temas como, por ejemplo, que cuando tú votas tienes que tener la posibilidad que todos los ciudadanos puedan ver y verificar esa auditoría. Y como lo dijo Manuel, o sea, imagínate si hacen falta gente que sepa forense, imagínate empezar a pedirle que todos los ciudadanos puedan hacer auditoría a un sistema de e-voting, es difícil. Y a mí lo que más me da miedo, como ya más allá, porque el protocolo puede ser excelente, es que alguien te esté presionando a votar de alguna manera, entonces tú pierdes como la posibilidad de esa privacidad o esa seguridad de la privacidad. Y tampoco sabemos si tu máquina, asumiendo que estás haciendo como e-voting remoto, que tu propia máquina no esté comprometida. Claro, exacto. Claro, sí. Creo que a mi parecer el tema del voto electrónico es muy fácil de manipular. Creo que a la vieja escuela es algo que al final da como más, no sé... Más confianza. No sabemos qué va a pasar en 20 años, tal vez en 20 años encontramos otro tipo de tecnología. Tampoco hay que decir nunca, ¿cierto? Pero al menos en el minuto, con la información que tenemos, los otros sistemas funcionan. Ahora, se puede utilizar para una votación de 100 personas o una votación tal vez no tan importante que se puede volver a realizar porque no tiene un gran costo. No me cerraría la discusión tampoco. Claro, pero por lo menos en el corto mediano plazo la respuesta es no. Sí, claro. Por lo menos acá en Chile digamos que no. No, acá en Chile todavía no tenemos. Digamos que para votaciones importantes nacionales, no. Sí, lo que pasa, Claudia, es que uno de repente entra a Twitter y lee cada barbaridad al respecto, y ahí es donde te leo pelear, pues ya esa... Sí. No, lo peor es cuando me dicen, es que blockchain es seguro. Pero ¿cómo? No es necesariamente seguro. Sepo. Oye, Claudita, te queremos agradecer el tiempo, la disposición y, por supuesto, unirte a este gran evento que llegó para democratizar la educación. Sí, muchas gracias Claudia. Y excelente iniciativa, de verdad, me encantó. Cuando la vi, la encontré maravilloso. Falta mucho en Chile y creo que vamos a empezar a cambiar con iniciativas como esta, así que feliz de participar. Muchas gracias Claudia, te damos un gran aplauso. Excelente charla. Y esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad y que prontamente podamos conocernos también en algún momento. Yo tengo planificado viajar a las Europas. o Claudia viene antes a Chile, no lo sabemos todavía. A conocer a mis compañeros del máster y a viajar un poquito. Así que un abrazo, Claudita. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. Chao, Claudia, gracias. Bueno, ahí tuvimos...